hablaremos sobre la Revolución Industrial y la Revolución Rusa. Este trabajo está presentado por Luisa María Pongutá y Sofía Arevalo. Para empezar, tenemos que la Revolución Industrial, más que cualquiera de sus predecesoras, tiene unos íconos precisos que hacen parte del imaginario del siglo XIX, tales como los trenes, el reloj, los usos horarios, la luz eléctrica, la fotografía, entre otras. También la revolución industrial trajo consigo pues una serie de cambios culturales que se fueron arraigando en distintas culturas del planeta, y otros aspectos importantes como lo que hoy tenemos, como el internet, aviones, redes sociales, carros, etc. También es importante resaltar que la revolución industrial hay que entenderla como la hija de las revoluciones de la Ilustración y de la Revolución Científica. Fue entonces la Revolución Científica, la predecesora de la Revolución Industrial, la que dio paso a esta, debido a que con todas las transformaciones que esta surgió y obtuvo, las personas que querían utilizar esos conocimientos y basarlos en algo un poco más prácticos, crearon así la revolución industrial con una serie de cambios, procesos y objetos que dieron paso pues a un nuevo mundo. Otra característica clave de la revolución industrial fue la simbiosis entre el hierro y el carbón. También Adam Smith nos planteó que la riqueza podía crecer de forma ilimitada y esta no iba a depender exclusivamente de objetos como el oro, la plata o la canela, sino que estaba en el trabajo. Estas ideas, unidas a la invención del motor a vapor, multiplicaron la productividad a un ritmo nunca antes visto, creando la revolución industrial. Se puede creer que esta revolución se gestó en Europa continental, pero en realidad fue un movimiento británico. Todo esto surge en respuesta a un problema, la escasez de recursos. Gran Bretaña, si quería hacer crecer su economía, tendría que seguir talando muchos más árboles y esto estaba causando la deforestación de las islas. Entonces optaron la utilización del carbón, pero las minas solamente podían alcanzar cierta profundidad y se inundaba con facilidad. Todo esto y fue lo que generó la creación del motor funcional de vapor, que funcionaba principalmente para mover una máquina que sacaba el agua de las profundidades de la mina. Debido a que por la revolución científica y tomando todos estos conocimientos y debido también a la reforma protestante, nace un grupo llamado los inconformistas. Algunos de estos personajes muy relevantes y reconocidos tomaron todo ese conocimiento y lo convirtieron así en algunos productos y mecanismos que iban a ser de gran utilidad. En primer lugar, como personaje inconformista tenemos a Thomas Newcomen. Él fue el primer creador de un motor funcional de vapor, pero James Watt toma esta idea y la vuelve mucho más eficiente incorporándola a la industria de carbón. Por otro lado, se tiene a Josiah Wedgwood, quien se nutrió del campo de la quien nutrió mucho el campo de la química para mejorar su negocio de cerámica. Y en último lugar tenemos a el reconocido Adam Smith con una teoría muy importante sobre la división del trabajo que aumentaría en gran medida la productividad. Debido a que, en primer lugar, con todo esto se empieza a poner en práctica la línea de ensamblaje. Es mucho más sencillo si una persona se encarga de cada paso, así una persona hace todo el proceso completo. Entonces se mejoró de cierta manera la efectividad y productividad a la hora de crear un producto. Como Inglaterra necesitaba interconectarse con otros países como la India para traer productos como la tela, se crearon barcos que se interconectaban a través de canales, pero como el agua es finita, se cambió esto después de un tiempo por los trenes. Ahora bien, con la llegada del motor, se rompieron todos los límites materiales de la humanidad, pero el gran problema de esto es que el motor era alimentado por combustibles fósiles, el carbón, que en el momento era el recurso disponible. Estos daños medioambientales los podemos ver hasta en la actualidad.
Ahora, por otro lado, con base al tiempo, el tiempo empezó a ser una medida de valor y representaba dinero. Entonces se propuso que los trabajadores empezaran a marcar su tiempo y así no abusar de los horarios. Pero de igual manera esto no funcionó. Debido a que todos estos inventos se generaron en Inglaterra, el punto cero se ubicó ahí, en Greenwich. Como Inglaterra Ahora bien, nació la creencia de que los países del continente europeo representaban el progreso y la civilización correspondió a un modelo específico, la aplicación científica que permitió la tecnología basada en combustible fósil articulado sobre el sistema económico del capitalismo. Frente a estos hechos, otras civilizaciones de los pueblos europeos contaban con un único discurso para validarse y afirmar su superioridad, justificar así sus ansias de dominación, el cristianismo. Por otro lado, la revolución industrial hizo que por fin el continente europeo se convirtiera en el centro económico del mundo. Y así se construyó después del anterior un gran discurso colonial, el cual tendría un mayor impacto y mucho más duradero, la misión civilizadora. Esto dio paso a la era más cruenta del imperialismo, que alcanzó su cúspide en las primeras décadas del siglo XX. La misión de civilizar el mundo fue el motor del imperialismo europeo durante el siglo XIX, que no dejó casi ningún lugar sin someter en la tierra y se extendió prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El naciente modelo económico, llamado capitalismo, se extendió como la única forma de crecimiento alcanzada en la historia de la humanidad. Era el único camino posible, llamado la industrialización. Por otro lado, tenemos que el capitalismo es un sistema económico creado en un mundo eurocéntrico, pero basado en la explotación de recursos de otros territorios, lo que sin lugar a dudas generó demasiada desigualdad. Este orden mundial implica que el capitalismo no es un fenómeno simplemente europeo, sino eurocéntrico. Favorece a países de Europa, pero se basa en una estructuración de la economía que involucra varios continentes. Partiendo de que las revoluciones de la Ilustración pusieron sobre la mesa la creencia de que las sociedades se podían cambiar y modelar según ciertos principios, de la revolución industrial nació la ideología del capitalismo, como el nuevo orden social de la modernidad. Y en oposición a este surgió el socialismo, que fue donde los planteamientos de Marx hicieron posible que este se volviera una ideología, es decir, una teoría política sobre cómo funcionaba la sociedad y cómo podría funcionar después de una revolución que transformara el mundo capitalista. Se pueden identificar ciertos patrones en todas las revoluciones, y la rusa no fue diferente en muchos sentidos, ya que Marx propuso que la tensión de la lucha de las clases fuera el motor de la historia, y es evidente que habrían unas tensiones que se acumularían en un reino en donde también sufrían cambios vertiginosos que produjo toda la industrialización. Rusia siempre fue un buen imperio, o un gran imperio, que se bebió y se alimentó de las ideas europeas, y estuvo llena de protestas, revueltas y críticas sociales, en donde los bolcheviques fueron una facción que acogió la plataforma de manera tajante y otros sectores opositores del régimen de Nicolás II, que confiaron en el camino de las reformas para crear una sociedad con una buena participación política. A partir de la Revolución Rusa, desde febrero hasta octubre, los bolcheviques se tomaron el poder, en el cual se debatió la posibilidad de implementar un proyecto político desde las posturas más radicales hasta las más moderadas. Y en este instante hubo una apertura política, de transición hacia el fin del zarismo. Los bolcheviques supieron entender el malestar social y eligieron como los portavoces de esa necesidad acuciante de cambio de otras posturas moderadas que no fueron capaces de asumir. El apoyo de los bolcheviques en general fue un fenómeno muy urbano, específicamente de los obreros, mediante la figura de los soviéticos, que eran consejos de obreros y soldados, y la población bolchevique empezó a circular y a ganar aceptación entre el sector del ejército, aparte de obreros y soldados. El otro foco de protesta eran los campesinos, y aunque los bolcheviques no tenían ningún arraigo por las zonas rurales, estos supieron ganárselo al prometer una reforma agraria que recogía las grandes preocupaciones del campesinado. Por ende, los bolcheviques se tomaron el poder en octubre de 1917 y se creó un nuevo país llamado la Unión Soviética, más una nueva organización social que abolía la propiedad privada. Pero tras la creación de la Unión Soviética no se acabó con la revolución. Todo esto estuvo condicionado por la mente de un hombre, de un historiador muy importante, el cual era Joseph Fontana.
Y tras la toma del palacio, se creó la Comisión Extraordinaria Panrusa, conocida como la Checa, que sería la primera policía secreta de la revolución bolchevique, y que heredó las tácticas de persecución política de la policía zarista. Estaba en contra de todo acto antirrevolucionario. Tenían una mentalidad de proteger la revolución a cualquier precio. Y esto fue algo triste porque el régimen derrocado terminó siendo muy parecido al régimen revolucionario. El Partido Comunista estableció el poder central, jerárquico y unipartidista. Dentro de esa única línea, los bolcheviques emergieron un individuo que acumuló suficiente influencia para aplastar cualquier tipo de oposición y lograr así tener un poder absoluto. La revolución dejó de ser más bien un experimento social y se transformó en un proyecto de poder personalista. Y esto se repite en la mayoría de las revoluciones políticas con figuras como Napoleón, Stalin, Mao Zedong y Fidel Castro, quien también estuvo presente en la descolonización africana. Este paso de la revolución a la dictadura no ha podido resolverse y nace sin duda de un afán de proteger la revolución ante cualquier costo, ante amenazas reales, pero asimismo se vuelven imaginarias. El Partido Comunista estableció el poder central, jerárquico. Aunque las revoluciones se construyen como rupturas, es imposible que estén exentas de continuidades, sobre todo en las formas de dominación que pueden tener mil rostros, pero siempre el mismo propósito. La Unión Soviética, aunque estructurada como una unión de repúblicas independientes, mantuvo grandes rasgos la unidad territorial de la Rusia zarista. Y Stalin realizó una política abierta de rusificación, en la cual estimuló la emigración de rusos a otras repúblicas soviéticas para imponer el idioma, la cultura, la identidad rusa como la identidad de la Unión Soviética, a pesar de que había mucho de la Rusia zarista. Como la Unión Soviética o la federalista es una unión de culturas diversas que abarcan desde Europa Central hasta Asia Central. Y un ejemplo importante es el caso de Cuba, que el grito de independencia y autonomía quedó sofocado con la necesidad del apoyo económico soviético, ya que a falta del autoabastecimiento de la isla y el bloqueo estadounidense, el destino quedó supeditado a una forma de dominación económica e ideológica al depender de la Unión Soviética. Y que cuando se derrumbó el proyecto soviético, esta isla quedó a la deriva, forzada a abrirse al turismo, y décadas después se ha visto obligada a adoptar algunos rasgos del capitalismo para sobrevivir. Así que todos estos mundos que crearon las revoluciones marxistas jamás superaron la lógica de dominación, la agudización local, sino también la regional por la Guerra Fría. Aunque las revoluciones y por último, con el fin de la Guerra Fría, se abrió la puerta a los procesos de que cada sociedad se bastara en sus particularidades sin tener que quedar atrapados en una lógica imperialista de bipolaridad. Y que esta autonomía de pensamiento político de cada sociedad tiene una limitación importante, que es la integración económica global. La ideología en la que estamos tiene el disfraz de ser apolítica, de ser solo una cuestión económica. Por eso no importa si los gobiernos son de izquierda o de derecha, si son nacionalistas o la mezcla de muchas posturas. La integración económica planetaria del neoliberalismo se convirtió en una verdad indiscutida hasta hoy. Y aunque hubo bastante malestar en el año 2008 en esta crisis, se abrió un espacio para que las tendencias nacionalistas, que quizás con otros modelos económicos, el neoliberalismo sigue siendo una tendencia dominante. Y ha permitido efectivamente el desarrollo tecnológico sin precedentes y una investigación casi que total, que posibilita el flujo de bienes, capital, información y también desde esto se ha generado una desigualdad sin precedentes. Otro punto es la pauperización que crearon las primeras fábricas de la revolución industrial, ya que es un modelo semejante a esta estructura donde el mundo contemporáneo tiene una dinámica de centro y periferia que se mantiene intacta. Y que ahora la periferia no solo aporta materias primas, sino también trabajo barato de manufactura, para aumentar las ganancias y la productividad de las fábricas de las naciones industrializadas. Y estas se mudaron a los países de la periferia, donde se crean las mismas condiciones de explotación que se iniciaron en Inglaterra hace 2 siglos. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en un próximo video.